La decadencia del Imperio Otomano en Europa fue un proceso largo y complejo que abarcó varios siglos, influido por debilidades internas, presiones externas y cambios geopolíticos significativos. En su apogeo durante los siglos XVI y XVIII, el Imperio Otomano fue una potencia dominante que controlaba vastos territorios en Europa, Asia y África. Sin embargo, para el siglo XIX y principios del siglo XX había perdido gran parte de sus posesiones europeas, culminando con su disolución tras la Primera Guerra Mundial. Este declive estuvo marcado por derrotas militares, desafíos económicos, movimientos nacionalistas y la intervención de las potencias europeas. El auge y dominio del Imperio Otomano en Europa. Antes de examinar su decadencia, es esencial comprender el dominio del Imperio Otomano en Europa. A mediados del siglo XVI, los otomanos habían establecido el control sobre territorios clave, incluidos los Balcanes, Grecia, Hungría y partes de Ucrania. Constantinopla, actual Estambul, se convirtió en la capital del imperio en 1453, simbolizando el triunfo de los otomanos sobre el imperio bizantino. La expansión otomana en Europa fue impulsada por un liderazgo militar fuerte, particularmente bajo el sultán Solimán el Magnífico, cuyo reinado 1520-1566 marcó el apogeo del poder otomano. Los otomanos establecieron un sistema administrativo altamente eficiente, integrando diversos grupos étnicos y religiosos a través de una política de tolerancia conocida como el sistema de Millets. Esto permitió la coexistencia de cristianos, judíos y musulmanes dentro del imperio, fomentando cierta estabilidad. Sin embargo, con el tiempo, este sistema comenzó a mostrar grietas a medida que el imperio se expandía y se volvía más difícil de gobernar. Primeros indicios de decadencia. La decadencia del Imperio Otomano en Europa puede rastrearse hasta finales del siglo XVIII. El fallido sitio de Viena en 1683 marcó un punto de inflexión. Esta derrota señaló el fin de la expansión territorial otomana en Europa y el inicio de una serie de reveses militares. El Tratado de Karlowitz, 1699, obligó a los otomanos a ceder territorios significativos en Europa Central, incluidos Hungría, Transilvania y Croacia, al imperio de los Habsburgo y sus aliados. Internamente, el imperio enfrentó una creciente ineficiencia administrativa y corrupción. Los jenízaros, una vez la fuerza militar de élite de los otomanos, se politizaron cada vez más y resistieron las reformas. Además, el sistema de sucesión, que a menudo llevaba al fratricidio y la inestabilidad, socavó la autoridad central de los sultanes. Los desafíos económicos también debilitaron al imperio. El descubrimiento de nuevas rutas comerciales por parte de las potencias europeas que evitaban los territorios controlados por los otomanos llevó a una disminución de los ingresos provenientes del comercio. Además, el imperio enfrentó una creciente inflación causada por la afluencia de plata de América a Europa, lo que desestabilizó su economía. El auge de las potencias europeas y la pérdida de territorios. Para el siglo XVIII, el auge de potencias europeas como Austria, Rusia y Prusia representaba un desafío significativo para el Imperio Otomano. Rusia, bajo líderes como Pedro el Grande y Catalina la Grande, buscaba expandirse hacia el sur, controlar el acceso al Mar Negro y ejercer influencia en los Balcanes. Las guerras ruso-turcas, una serie de conflictos entre ambos imperios, resultaron en importantes pérdidas territoriales para los otomanos. Uno de los momentos más críticos en la decadencia del poder otomano en Europa fue el Tratado de Küçük-Kaynarca, 1774. Este tratado no solo otorgó a Rusia el control de territorios en Crimea, sino que también le permitió intervenir en los asuntos de los cristianos ortodoxos dentro del Imperio Otomano. Esto marcó una significativa erosión de la soberanía otomana y abrió la puerta a una mayor interferencia por parte de las potencias europeas. El siglo XIX vio la desintegración continua del control otomano en Europa. La Guerra de Independencia de Grecia, 1821-1830, fue uno de los primeros levantamientos nacionalistas exitosos contra el dominio otomano, apoyado por potencias europeas como Gran Bretaña, Francia y Rusia. La independencia de Grecia inspiró otros movimientos nacionalistas en los Balcanes. El papel del nacionalismo. El nacionalismo desempeñó un papel crucial en la decadencia del Imperio Otomano en Europa. Los Balcanes, una región con una mezcla compleja de grupos étnicos y religiosos, se convirtieron en un foco de sentimiento nacionalista en el siglo XIX. Inspirados por los ideales de la Revolución Francesa y alimentados por el resentimiento hacia el dominio otomano,
varios grupos buscaron la independencia. Serbia obtuvo autonomía en 1830 y Bulgaria, Rumania y Montenegro siguieron más tarde en el siglo. Las guerras de los Balcanes, 1902-1913, fueron la culminación de estos movimientos nacionalistas, ya que una coalición de estados balcánicos derrotó decisivamente a los otomanos y los expulsó de casi todos sus territorios europeos. El nacionalismo también expuso las debilidades del sistema de Millets otomano. Aunque el sistema había proporcionado autonomía religiosa a los grupos minoritarios, no pudo resistir las crecientes demandas de independencia política. Los intentos otomanos de reprimir los movimientos nacionalistas a menudo resultaron contraproducentes, alienando aún más a la población e invitando a la intervención europea. La cuestión de Oriente y la intervención europea. La decadencia del Imperio Otomano en Europa estuvo estrechamente vinculada a la cuestión de Oriente, un término utilizado por las potencias europeas para describir las implicaciones estratégicas y políticas del declive del imperio. Gran Bretaña, Francia, Rusia, Austria-Hungría y más tarde Alemania buscaban moldear el resultado de la caída otomana en su favor. Mientras que algunas potencias europeas buscaban apoyar al Imperio Otomano como un amortiguador contra rivales, otras intentaban expandir su influencia. Por ejemplo, Gran Bretaña y Francia apoyaron a los otomanos durante la Guerra de Crimea, 1853-1856, para contrarrestar la expansión rusa. Sin embargo, estas mismas potencias también fomentaron levantamientos nacionalistas cuando les convenía. El Tratado de Berlín, 1878, que siguió a la Guerra Ruso-Turca, 1876-1878, redujo significativamente el control otomano en Europa. Bulgaria, Rumania y Serbia fueron reconocidos como estados independientes, mientras que Bosnia y Herzegovina quedaron bajo administración austrohúngara. Los otomanos quedaron con solo una pequeña franja de territorio en Europa, incluyendo partes de Tracia y la ciudad de Constantinopla. Intentos de reforma y modernización. En respuesta a estos desafíos, el Imperio Otomano emprendió una serie de reformas conocidas como las Tanzimat, 1839-1876. Estas reformas tenían como objetivo modernizar la administración, el sistema legal y el ejército del imperio. También buscaron fortalecer la economía mediante la mejora de la infraestructura y la introducción de la educación al estilo occidental. A pesar de algunos éxitos, las reformas de Tanzimat enfrentaron una fuerte resistencia de las facciones conservadoras dentro del imperio. Además, no lograron abordar las debilidades fundamentales del imperio, incluida su incapacidad para integrar poblaciones diversas y frenar los movimientos nacionalistas. La Revolución de los Jóvenes Turcos, 1908, representó otro intento de reforma. Liderada por un grupo de oficiales militares e intelectuales progresistas, los jóvenes turcos buscaron establecer un gobierno constitucional y restaurar la fuerza del imperio. Sin embargo, sus esfuerzos llegaron demasiado tarde para revertir la decadencia del imperio. El golpe final, la Primera Guerra Mundial. La fase final de la decadencia del Imperio Otomano en Europa ocurrió durante la Primera Guerra Mundial, 1914-1918. Los otomanos entraron en la guerra del lado de las potencias centrales con la esperanza de recuperar territorios perdidos y restaurar su prestigio. Sin embargo, su participación en la guerra debilitó aún más al imperio. La guerra devastó la economía y el ejército otomano. Al final del conflicto, el imperio había perdido sus últimos territorios europeos. El Tratado de Sèvres, 1920, y posteriormente el Tratado de Lausana, 1923, formalizaron la disolución del imperio. La decadencia del Imperio Otomano en Europa fue el resultado de una combinación de factores internos y externos. La ineficiencia administrativa, los desafíos económicos y la resistencia a las reformas debilitaron al imperio desde dentro. Mientras tanto, el auge de las potencias europeas, los movimientos nacionalistas y las rivalidades geopolíticas aceleraron su desintegración. Para principios del siglo XX, el Imperio Otomano había perdido casi todas sus posesiones europeas. Su decadencia transformó el panorama político y cultural de Europa, dando lugar a nuevas naciones y preparando el escenario para futuros conflictos. La caída del Imperio Otomano sirve como un recordatorio de los desafíos que enfrentan los imperios al adaptarse a las realidades políticas, sociales y económicas cambiantes.